Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Familia, el Señor los bendiga. Bienvenidos a la continuación de los capítulos de Segunda de Reyes, el estudio que hacemos verso a verso. Continuando con la historia de Eliseo,
Eh, si quieren conocer de este profeta y de sus hechos, les invito a que vean los últimos estudios que hemos hecho. Podrán encontrar a Elías y Eliseo, dos profetas, en medio de Israel, más propiamente Israel del norte, cuando la nación estaba dividida en dos. Esos dos reyes estuvieron en medio de los que estaban en el norte, es decir, la parte más separada de la nación y más alejada también del Señor, más conflictiva, con más pecado, más de todo. Esos dos profetas cumplen un propósito importante en relación a demostrar las obras de Dios, y con obras me refiero a demostrarle al pueblo que Dios era poderoso. Y como una herramienta de Dios para que el pueblo se mantuviese con algún tipo de esperanza, seguramente. La esperanza de la restauración de la nación, quizás la restauración o la esperanza de que a pesar de todo Dios no los había pues abandonado, desechado para siempre. Así que bueno, los pasajes de hoy van con el mismo tinte, algunos milagros de Eliseo. Veremos algunos hechos que nos dejan ver el amor del Altísimo para su pueblo. Siempre es importante preguntarnos por qué el Señor enviaría sus señales, con qué intención el Señor mostraría señales, y como siempre, ¿por qué no ahora, no? ¿Por qué no ahora? Pues estos libros nos dejan entender un poco eso. Así que vamos a orar y adentrarnos en la historia del capítulo de hoy, el capítulo 6 que veremos hoy. Señor bueno, te agradezco en esta noche porque nos hablas todos los días, Señor. Siempre tenemos algo que aprender, algo que descubrir. Te ruego que nos enseñes a nuestro corazón y nos exhortes y nos corrijas. Nos des la consolación y la esperanza que necesitamos todos los que te amamos, Señor, y los que te buscamos cada día, Señor. Gracias te doy porque eres bueno. Amén. Bueno, vamos a ir al capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes. Este dice aquí: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con nosotros. Y él respondió: yo iré. Bueno, los hijos de los profetas, para los que no se han enterado aún, no han visto el comentario que podamos haber hecho en otras enseñanzas, era una comunidad. Una comunidad de, digamos, descendientes de profetas, sencillamente, así de sencillo. Es decir, profetas y sus familias o sus hijos eran conocidos como los hijos de los profetas, que tenían en su particularidad, como una forma de título, no es algo ordenado por la Torá, pero era como funcionaba en la época. Estos portaban como un título de ser profetas también. Es decir, como si fuese el ser profeta algo que se heredase o que se pudiese transferir de padre a hijo. La escritura no es clara con eso, la Torá no lo indica, pero de acuerdo a estos escritos era una forma de comunidad que existía en la época, al punto que ellos dicen que vivían juntos los hijos de los profetas, y ya en la casa o en el lugar en que estaban, dicen: es estrecho, más bien nos vamos de acá. Y se fueron a algún lugar cerca del Jordán y dijeron: tomemos vigas, es decir, construyamos una casa o casas, moradas. El punto es que esto nos demuestra que era algo que también estaba creciendo, porque si no fuese así, pues ya lo habrían hecho antes. El punto es: ¿por qué crecerían los profetas en aquella época? ¿Por qué crecerían? Si en la época de Elías, unos años atrás, Elías pensaba que ya ni siquiera había profetas. ¿Se acuerdan? Que dice Elías: yo solo he quedado, le dice el Señor, Elías al Señor. ¿Pero qué le dice el Señor? No opines lo que no sabes, ¿no? De una u otra manera, así es como le responde: tú no sabes que yo me he reservado a 300, ¿cierto? A 6.000, perdón.
profetas que no se han postrado ante Baal, algo así lo menciona. Bueno, es un número grande, la verdad no tengo presente, es como 6.000 o 7.000. Y es decir, que habían profetas en medio de Israel que andaban, sí, escondidos, pero 7.000. ¿Qué hacían estos? ¿Qué tenían de particular estos profetas? Pues que se supone, ¿no? Hablaban de parte de Yahweh. ¿Qué hablaría un profeta de parte de Yahweh? Era una persona que se supone no medraba, no negociaba lo que fuera la voluntad del Señor. Un profeta, por lo tanto, debía conocer, ¿qué? Básicamente, ¿qué debía conocer un profeta? La ley, la Torá. Porque en la ley está consignada la voluntad del Señor. Es algo realmente sencillo de analizar desde esa óptica. Dios siempre ha manifestado su voluntad. Alguien que es capaz de manifestarla a los demás, aunque esto se le convierta en un problema, porque estos profetas tenían que vivir apartados, ¿no? No solamente por ser una comunidad identificable, como los hijos de los profetas, sino también porque eran perseguidos. En la época de Elías, es decir, otra vez, unos años atrás de este Eliseo, Acab y su esposa Betsabé persiguió a los profetas del Señor para matarlos y hasta más no poder, y seguramente mató a miles, porque ese es el punto, ese era el miedo de Elías, escondiéndose porque estaban matando profetas del Señor. Entonces el Señor envía profetas del tipo Elías y Eliseo, que eran también hombres que anunciaban, tenían la valentía de parársele a cualquiera, no para retarlo, sino para decirle: yo no sigo tus caminos, yo no sigo tu autoridad, mi autoridad es el Señor. Y por eso hablaba al principio que todos estos milagros y señales quizás tenían como propósito decirle al pueblo: anímense, que aunque sus gobernantes sean malvados, que aunque estén cerca de una guerra con los sirios, que aunque tengan guerra con Judá al sur, aunque estén lejos y quizás más lejos que nunca, hay esperanza, porque el Señor los visitaba. De una u otra manera, estas demostraciones de señales era decirle al pueblo: tengan fe, mantengan su fe. Y bueno, aquí entonces Eliseo se va con los hijos de los profetas, es decir, les sigue en su oferta, en su proposición, y se van cerca del Jordán. Dice que en el 4 se fue con ellos. Cuando llegaron, cortaron madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Milagro. Es curioso, ¿no? Las historias, como les dije la última vez que enseñé acerca de Eliseo, eso fue hace 15 días. Es curiosa las historias que se cuentan de Eliseo, incluso más que las de Elías. Son comparables a ¿cuáles historias les dije ese día? ¿A qué pasajes se les parece leer esto? Un poquito, ¿eh? No. O sea, en algo particular se parece, pero son muchos. Sí, pero particularmente a los textos de los evangelios con Yeshua, que son narraciones como cortas, concisas, pero cuentan algo, digamos que unos hechos sin precedentes, ¿no? Milagrosos. Así como cuando dice ahí el Señor y creo algo así, dice como que iban a pagar impuestos y el Señor le dijo como que pesca un pez y lanzó el anzuelo, pescó un pez y él tenía en su boca 2 dracmas, una para Yeshua y otra para el apóstol, y le dijo: ve y paga los impuestos. Una cosa así pasó, ¿no? Y uno dice: pero esas narraciones como tan raras, como... O sea, lo curioso de mencionar algo que nos parece sobrenatural, impactante, pero sencillo también, ¿no? Porque uno diría: pero ¿y eso qué? O sea, ese milagro, más allá de demostrar el poder de un ser, de una persona, el poder que el Señor deposite sobre él, más allá es qué nos está enseñando. En este caso vemos lo mismo, como que... Y bueno, de Yeshua siempre hay algo
algo más que aprender. Del Señor siempre hay algo que aprender, pero en este caso de Eliseo es un pasaje muy curioso. Alguien se tira un hacha, se le cae en el agua y Eliseo la hace flotar. Un milagro. Hoy estaba viendo un video, es un debate entre un judío y un cristiano que fue muy interesante. Fueron como tres episodios muy largos, par de hora y media cada uno. Y en el caso estaban hablando de la resurrección del Señor. No se avanzó mucho en los tres episodios porque se estancaban mucho en sus argumentos y debatían mucho, pero en cosas que no, digamos que no les permitió avanzar mucho, pero sí mencionaron muchas cosas que me parecieron interesantes y uno era el tema de los milagros. El cristiano intentaba mencionar que un milagro es parte también de la naturaleza y de la historia, dado que, aunque lo querramos o no reconocer, pues nuestra existencia es dada de una manera milagrosa, en su modo de entender. El judío le decía, pues definamos primero qué es un milagro, porque si lo que existe fue posible que hubiese sido hecho, no fue realmente un milagro, sino que es parte de las mismas leyes de la esencia del universo. Es decir, lo que existe no por milagros, sino porque es posible. Y obvio, Dios está detrás de eso. Entonces daban muchas vueltas en este asunto, qué es un milagro y qué no es un milagro. O más bien, que más allá que uno quería como enmarcar las cosas en milagros y el otro le decía, pues no realmente debe ser el concepto de un milagro, sino de cosas que quizás no entendamos aún y que sí son posibles. Ahí tuvieron muchos traspiés, pero la palabra como de discordia fue siempre el concepto de lo que es un milagro. Y como en conclusión de ese pedazo, era como milagro es algo que puede sobrepasar lo que concebimos como natural, lo que concebimos como algo, a ver, que sí, que sea de una manera imposible. Es decir, entre lo que conocemos como posible, entonces llega esto y es algo diferente, ¿no? Es una anomalía, es una disrupción que hace pensar quién puede hacer esto sino Dios. Es decir, que Él puede intervenir en las cosas que conocemos como naturales. Bueno, sea como sea lo que estos dos ahí le daban vueltas, el caso es que ambos tenían razón en cierta parte, lo único que estaban era disrumpiendo en sus conceptos, estaban a veces como que se queda uno como en un embudo ahí dando vueltas y vueltas hasta que después de muchos giros llega a un punto concreto o por lo menos se puede extraer algo importante de eso y eso es lo que quiero como tener aquí a colación y es porque los dos eran muy estudiosos, no fue un debate ahí ficti de querer pisotear al otro, de chicanear, no. Dos tipos muy estudiosos, muy conocedores y a mí me gusta ver ese tipo de cosas. Entonces, el punto es, si Dios se toma la molestia, digámosle así, de intervenir en nuestra naturaleza que Él creó y hacer algo que a toda costa es imposible de replicar sin una manipulación nuestra, como por ejemplo que un hierro de un hacha flote porque le tiraste un palo. La pregunta es ¿para qué Dios iba a hacer que un palo flotase? ¿No? Y en el debate de estos dos era, pues si Dios puede irrumpir en el universo, la pregunta importante era ¿para qué? ¿Para qué lo haría? O sea, ¿qué llevaría al Señor a hacer algo como esto? ¿Cierto? En el caso de la resurrección, y es para que el Señor rompería todas lo que parecen las leyes pues de la biología para hacer que un cuerpo volviese a la vida y no solamente eso, sino que se glorificase y subiese a los cielos. Entonces, el punto esa es la pregunta, el ¿para qué? ¿Para qué el Señor permitiría que haya una narrativa tan corta como esta, como tan extraña, como tan exótica en lo que es la Biblia? Porque es que la Biblia, por más de que tiene historias que son así, digamos que sobrenaturales, generalmente están enmarcadas en un propósito.
¿no? O sea, si se cuenta una historia, quiere no solamente contar esa historia, sino quiere exponerla dentro de un tema mayor. En este caso, es como, y fue Eliseo a la casa y se hizo unos frijoles y se echó a dormir. Como dice, pero ¿y esa narrativa? ¿Cómo qué? ¿No? ¿No? Y estaba con sus amigos, se le cayó el hacha y la sacó con un milagro. Y dice, pero ¿y ese milagro qué? Entonces, pensemos un poco en el por qué el Señor sacaría un hacha y no simplemente se metió al agua y la sacó. Listo, es el río Jordán. Pues quién sabe qué hachazo tan tenaz que le salió a volar lejos. Porque si le salió el hacha, seguramente le salió fue o sea, se les pegó del mango. Y, y era prestada. eh, Encontrarla sería muy difícil realmente en un río como estos. Pero ¿por qué se saldría con un milagro? Bueno, una opción simplemente puede ser el hecho de que, como les decía, es la esperanza que el Señor le estaba brindando a la nación de Israel. Un Dios que estaba en medio de ellos. No Eliseo, obviamente, sino un Dios que respondía y que en este caso quisiera quizás que los profetas, que eran como no solamente hombres que hablaban de parte de Dios, sino hombres que también, como Eliseo, eran llamados varones de Dios. O sea, tenían como una apariencia, una perspectiva para la gente de ser varones cercanos al Señor. Un profeta, un varón de Dios era alguien que si tú lo veías, tú le dabas de una vez un honor, un respeto, porque lo concebías como alguien diferente a ti, alguien que tiene una cercanía especial, particular con Dios. El hecho de que este perdiese su hacha, más allá de lo que él decía, uy, pero es que era prestada, es decir, ¿y ahora cómo respondo? ¿Van a pensar mal de mí? Etcétera. El ver que el Señor se atendió a algo tan sencillo como esto, quizás podría avivar la fe de los mismos profetas. Quizás. Un pasaje parecido podría ser allá a Samuel haciendo que apareciera una burra, ¿no? Había una asna que se había perdido y el profeta Samuel indicó dónde estaba. Entonces, como unos pasajes que nos hacen pensar, el Señor en ciertos momentos de la historia, sin escatimar, sino con una gran generosidad, se manifestó al pueblo, ¿no? Sin escatimar. Otra vez, vemos este pasaje, pero también veo a Yeshua cuando viene nuestro Maestro, nuestro Mesías, no escatima en la amplitud de los milagros que hace, ¿no? Desde convertir agua en vino, que uno diría, pero para una fiesta, un gran milagro, así arranca su ministerio, convirtiendo agua en vino, hasta caminar por el agua, levantar muertos, dar de alimento a 5,000 personas, milagros importantes. Creo que más allá de si es grande o pequeño el milagro, el punto para analizar es que sea este tipo de cosas posibles. Es la posibilidad. Y que en estos casos y lo que entendemos y lo que nos transmite la Escritura es que fue la manera del Señor mostrarle a su pueblo algo. ¿Qué estaba mostrando el Señor a Israel? No, meditemos en eso. Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me han declarado ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Bueno, Israel y los sirios estaban en conflicto. Un conflicto largo y que tuvo muchas aristas. Unos años antes, en el tiempo de Elías, un poquito atrás, estaba Acab. ¿Se acuerdan qué hacía Acab con los sirios? ¿No? Tenían un tipo de alianza y eran como, realmente estaban subyugados, estaban dominados, y este les presentaba un tributo, pero Acab se rebela. Y a partir de ese momento, los sirios buscan, pues, una guerra frontal con Israel. Acab con Josafat, rey de Judá, hacen un tipo de alianza de paz para pelear contra los sirios y van a la guerra. Y vencen
digamos que eso le da una ventaja a Israel en aquel momento. Luego hacen otra alianza y pelean contra los edomitas, no, contra los moabitas hacia el sur. Entonces, hacia el norte y hacia el sur. Entonces, como que se fortalece un poco Israel. Pero aquí dice que nuevamente los sirios iban a entrar en guerra y estaban teniendo sus planes, pero un profeta le dice al rey de Israel, no vayas por tal lugar, porque hay un acecho. Cuando el rey sirio se entera que había sido descubierto, ¿qué empieza a buscar? ¿Quién es el espía? ¿Quién de ustedes es del rey de Israel? Uno de los siervos dijo, no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo estaba en Israel. Está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eliseo era conocido como Elías. Fueron profetas tan reconocidos en su momento que incluso los extranjeros hablaban de su fama, ¿no? Y bueno, Naamán, que era de estos mismos sirios, ¿no? Fue para buscar sanidad y Eliseo le quita su lepra. Pues el conocimiento tras el reconocimiento de estos profetas ya era internacional, su fama. Como les digo, pues sacar un hacha del agua, hacer todo esto, solamente le demostraba a quienes estaban cerca que Dios estaba con la nación. Entonces, ¿qué hace este rey? Cuando se entera que no es que haya un espía adentro, sino que desde afuera ya se está sabiendo todo, que él no tiene intimidad porque hay un profeta con tal poder que todos le he revelado. Dice, lo manda a traer, ¿no? Prendedlo. Él dijo, id, mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y visitaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, Jesse, el siervo de Eliseo. Y dijo, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahweh y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Y conforme a la petición de Eliseo, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Bueno. El rey sirio envía entonces su gente a buscar a Eliseo. Y pasa otro momento espectacular. Jesse, cuando se entera que vienen estos, se da por muerto, ¿no? Le dice, ay, señor mío, esta declaración de Jesse fue de no hay nada más que hacer y pues, señor mío, aquí ya nos morimos, ¿no? Los santos óleos, ya empezó como a hacer la oración de los muertos, ya se dio por vencido, como siempre Jesse parece que no entendía, a pesar de todo lo que él había visto, porque ser siervo de un varón como estos, como Eliseo, que tenía tal poder, pues parece que no era como tan sensato el muchacho, ¿no? En vez de decir algo como ya, ¿y qué vamos a hacer, no? O qué tienes pensado, ¿qué va a hacer Dios por nosotros? No sé, su declaración fue más bien de angustia, de derrota, ¿cierto? El caso es que Eliseo le dice, tranquilo, que no pasa nada. Abre los ojos, ¿no? Le dice Eliseo al Señor, Padre, Señor, abre los ojos, te ruego Yahweh que abra sus ojos para que vea. El Señor le abre los ojos a Eliseo, es decir, le permitió ver lo que Eliseo veía, y habían millares de gente de a caballo en los montes. Es decir, tiene una visión donde se enteró que es que no estaban solos. ¿Qué quiere decir esta gente a caballo? ¿Qué era lo que necesitaba ver Jesse? ¿Qué era lo que necesitaba ver Jesse? Necesitaba ver lo que todo el mundo esperó ver en un Mesías. ¿Qué?
salvación, ¿cierto? Otra vez digo, me recuerda eso también a Yeshua cuando está en el monte y de repente está Juan y Pedro, si no estoy mal, y Jacobo, ¿y qué ven ellos? La transfiguración, y ven al Mesías. Entonces en la transfiguración están los apóstoles y ven al Mesías de una manera similar. Y está el Mesías, Elías y Moisés en esa transfiguración. Ellos lo ven, tienen una visión. ¿Y qué vieron? También vieron millares, vieron una visión de este estilo, de algo celestial. Que en el caso de ellos, ¿qué significaba esa visión? Era un reconocimiento al Mesías. Cuando ellos le dicen al maestro, si quieres hacemos unas cabañas, unas sucas para ti y para ustedes tres, para Moisés, Elías y para Yeshua. Cuando ellos van y miran, estaba Yeshua solo. Y dice ese pasaje que oyeron una voz que decía, a él oíd. A él oíd. Era lo que decía la visión. ¿Qué fue lo que ellos estaban presenciando? Sino un mensaje celestial. Y era de, tranquilos, él está respaldado. Era una demostración para ellos de que él era escogido y tenía un respaldo del poderoso, ¿no? Del Dios Altísimo. En este caso, vemos algo pues parecido en el sentido de que es como si uno abriese los ojos a una revelación, a una comprensión de las cosas. Más allá de que si nosotros abriésemos nuestros ojos, no sé, de esa manera, en el sentido de que, Señor, déjanos ver, y viésemos y viese como un mundo paralelo sobre ¿no? De espíritus, de ángeles y todo eso. Más allá de que sea eso o no, el punto es que ese abrir de ojos es a una comprensión de las cosas. Es lo que nosotros sentimos y entendemos cuando tenemos una experiencia que nos permite llegar a un conocimiento que fuera de ella no se adquiere. Me explico. ¿Cómo Jesse podría ser consolado o tener tranquilidad a menos que pues se le manifestase algo de ese estilo? A partir de ese momento diría, pues estamos rodeados de rodeados de unos aliados, ¿no? Si los apóstoles vieron esto en Yeshua, ¿qué debieron haber entendido? Él es el Mesías. Es decir, no era suficiente quizás que Yeshua dijese yo soy. Quizás a veces estos eventos mega especiales cumplen con un propósito mayor y no es que nosotros veamos, otra vez digo, no sé si sea tal cual como deba leerse, como que hay un mundo, un plano sobrepuesto espiritual, ¿no? Que también puede ser, pero digo que no creo que sea exactamente lo que intenta esto decirnos, sino que lo que intenta decirnos es que tranquilo, ten calma, el Señor está cuidando de su pueblo, el Señor no va a dejar que su pueblo perezca, el Señor hace lo que tiene que hacer. El caso es que después dice en el 19, les dijo Eliseo, en el 18, decía allí, luego que los sirios descendieron, oró Eliseo a Yahweh y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. ¿Qué ceguera les puso? No es que quedaron ciegos. El punto es que no pudieron ver a Eliseo. Es decir, pasó como, recuerdo algunos testimonios de gente que decían como, no sé, vimos a unos ladrones y hicieron estragos, pero a mí no me vieron, ¿no? Es como si pasara desapercibido a Eliseo ante este evento. Ese es el tipo de ceguera que se menciona acá, es decir, se extraviaron, se perdieron y viendo no vieron. El caso es que Eliseo les dice, yo los llevaré al lugar. Cuando llegaron a Samaria, pasaron de Dotán a Samaria, dijo Eliseo, Yahweh abre los ojos de estos para que vean. Yahweh abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman.
y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Pasó un evento espectacular, pero también me hace pensar esto de un cambio importante en Eliseo, ¿no? ¿Por qué un cambio importante? Bueno, lo primero es, les dice: Señor, que no me vean, que no entiendan lo que está pasando, pon ceguera en ellos. Aprovecha ese momento y los lleva de Dotán a Samaria. ¿Qué pasa con Samaria? Entonces vemos un cambio importante en Eliseo que no sé si lo perciban. Porque tiene una actitud muy generosa, muy amable con estos hombres que lo iban para secuestrarlo, ¿no? Para llevarlo hasta Ben-Hadad, el rey de Siria. Y lo que hace Eliseo es los pone delante del rey de Israel. Cuando ellos se dan cuenta, o sea, cuando como que se les quita su ceguera, caen en cuenta, en conciencia, están en medio de Israel frente al rey. El rey le pregunta a Eliseo si los mata, y él le dijo: no, más bien devuélvelos, pero devuélvelos bien. Les dieron comida, les dieron agua y los enviaron a sus señores. Es decir, los enviaron a Siria. ¿Y esto qué ventaja tuvo? Pues que eso aplacó digamos que el deseo de una guerra frontal con la nación. Porque no pasó. Dice aquí que nunca más enviaron bandas armadas desde Siria a Israel. Pero pues Ben-Hadad tenía claro lo que quería hacer con Israel. Esto no le quitó ¿cómo se diría? Sus intenciones con la nación. Lo que pasó fue que cambió la metodología. Él dijo: no, pues si mando a gente me la van a mandar aquí es convertida. Así que, ¿qué hizo entonces Ben-Hadad? No respondió de una buena manera, porque este acto era un acto de paz, que debió haber sido leído de esa manera. Era como estrecharle la mano y decirle: pues yo sé que nos quieren matar, pero más bien devuelva a tus hombres, todo bien, ¿no? No. Ben-Hadad tenía claro lo que quería hacer, y entonces ahora viene en el versículo 24 y sitia a la nación. Decía que es curioso, pero Eliseo cambió, o se muestra una persona diferente. ¿Qué tipo de persona encontramos acá? Una persona que más sabia, más sensata, porque no actuó como en otras ocasiones, que iba matando a diestra y siniestra, que iba mandando poder del cielo, iba haciendo... ¿Se acuerdan incluso de Elías, que tuvo esta actitud cuando fueron enviados mensajeros? Los mataba, o sea, hacía que muriesen de una manera como repentina, y uno hace una lectura como... Es una lectura complicada, pero vemos ahora un hombre diferente, un hombre que tiene una manera de operar, en este caso diferente, y hace que se exalte incluso no solamente la misericordia, el poder del Señor, sino su misericordia, porque perdonó la vida de sus enemigos. Pero aquí en el 24 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. La hambruna. Bueno, sitiar era una forma de guerra, una forma de avanzada, de conquista terrible, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia con sitiar una nación? Bueno, sitiar es rodearla, de tal manera que nadie entre ni salga. Hace que es una encerrona, como decimos acá. ¿Qué diferencia tiene con una guerra frontal? Es que la guerra frontal se acaba en par días, en el mejor de los casos, ¿no? Ahí también se puede extender, pero un sitio puede tomar años. Es una muerte lenta y agonizante. Al punto que aquí dice que el sitiar trae hambruna. ¿Por qué trae hambruna? Porque el comercio es una fuente importante de transferencia de alimentos, ¿no? Cuando no se permite eso, porque estás rodeado y se corta quizás el acceso a los campos y estás con tus enemigos respirándote alrededor, pues las ciudades, en este caso Samaria,
seguramente la parte sitiada fue donde había mayor población, se ven en la necesidad de consumir sus recursos, estirándolos en la mayor parte del tiempo, pero tarde que temprano se van a acabar. Porque cada cuanto hay una cosecha, pues en los periodos de, de siembra y cosecha. Pero cuando se está sitiado, pues ya no puedes entre cosechas esperar la nueva, ¿no? Porque se acaban, se agotan. También el agua se ve comprometida. En los sitios generalmente se trancan los ríos también. Esto o se desvían con el propósito de que no se riegue la tierra y por lo tanto se mueran los campos. El caso es que empezó a haber tal hambre, que se vendía muy costosa la cabeza de un asno y también se compraba el estiércol de palomas. Imagínense ese episodio. Eso es una de las cosas que en este tiempo reciente creo que no la hemos vivido aquí en Colombia. O no sé, seguramente habrá lugares donde sí, pero una hambruna tal no me la imagino. Debe ser terrible. Actualmente pues por el comercio que hay, ¿no? Pero creo que aquí cerquita, muy cerca, en Venezuela, sí, han tenido que pasar situaciones graves de alimentación, desnutrición y por lo tanto, pues tener que buscar otros lugares. El caso es que ellos no están sitiados. Aquí sí, en esta historia. Es decir, no tienen a dónde ir. La única opción es dejarse morir de hambre o empezar a hacer lo que estos hacían. ¿Qué empezaron a hacer? A comer animales impuros como los asnos, es decir, si ellos tenían aún la práctica de comer kosher, es decir, vacas, ovejas y los animales que la escritura ordena, pues comerse la cabeza de un asno es como que hoy en día hay tal hambre que en las tiendas están vendiendo digamos, la libra de carne cuesta ahorita 11.000 pesos, un ejemplo, no sé, 11.000 pesos colombianos, de la carne de res normal. Que haya tal hambruna que la cabeza de un perro cueste 50.000 pesos, un ejemplo. Usted tenga que buscar un montón de plata para comprar algo que usted jamás se comería. ¿Ah? Algo así lo que está diciendo, que usted tenga que comprar, me regala una libra de estiércol de palomas, imagínese. Pues que el Señor no nos permita jamás pasar por un sitio, por una hambruna tal. Dice aquí que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: no. Si no te salva Yahweh, ¿yo de dónde te puedo salvar? ¿Del granero o del lagar? Y dijo el rey: ¿qué tienes? O sea, ¿qué pasa? Ella respondió: ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al siguiente día, sí, yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y un mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey de Israel se vio en una situación terrible. La gente lo buscaba y que encontró en las súplicas de la gente cosas inauditas que uno jamás oiría. Es una historia de terror. Que dos mujeres estén luchando por comerse sus hijos y este esté reclamándole al rey: nos toca comernos al hijo de esta, y lo esconde. Terrible, ¿no? Esas situaciones hipotéticas de uno dice, ¿qué haría uno, no? Algún día hablamos así con unos amigos, ¿sí? ¿Qué haría usted si está encerrado en una habitación por cosas de la vida que ha encerrado y está su hermano y pasan los días y no hay nada que comer? ¿Usted se comería a su hermano? O sea, muere. O usted le daría un pedazo de o sea, cómase mi brazo para que no se muera. ¿Qué haría uno, no? No, yo jamás lo haría. ¿Será que uno puede responder eso? Yo creo que es algo inverosímil. Uno puede llegar incluso a pensar en el momento, pues Dios me lo puso aquí para que yo no muera. Uno podría pensar cosas como, no sé, la cabeza se raya mucho. Y uno dice, no sé uno qué haría en un caso tan extremo donde uno se enloquece, donde uno puede llegar
a ver un mundo de caos, al punto que este rey dice, no, pues que muera entonces Eliseo. ¿Por qué Eliseo? Porque como siempre Israel no consultaba al Señor, lo único que tenía era profetas. Es decir, se habían acostumbrado a que un profeta les dijese qué tenían que hacer o no, pero ellos mismos no se esforzaban en buscar la voluntad del Señor. Y de una u otra manera esto hacía que esos profetas se viesen como los culpables, porque diría este hombre como, y Eliseo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ha salvado al pueblo? Como si fuese Eliseo Dios, ¿no? Eliseo estaba sentado en su casa, con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, pero el mensajero, antes que el mensajero viniese, dijo él a los ancianos, ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, cuando viniera el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oyen tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos y aquí que el mensajero que descendía a él dijo ciertamente, este mal de Yahweh viene. ¿Para qué esperar más a Yahweh? Eliseo supo que venían a matarlo y le dice a los ancianos, este hijo de, este homicida, ¿no? Y se refiere al rey. Dice, ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Y se refiere al rey, ¿quién era hijo de quién? ¿Se acuerdan? Pues de Acab. Acab, quien fue conocido por matar, entre otras, ¿no? El tema de Nabot y la viña de Nabot. Manda a matar a un inocente para quedarse con su viña, siendo el rey. Entonces, y por los 1000 cosas que hizo Acab, dice, ¿cómo les parece? Un hijo de un homicida viene a matarme a mí también. Dijo entonces Eliseo, capítulo 7, oigan la palabra del Señor. Así dijo Yahweh, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 2 seahs de cebada un ciclo y a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Yahweh hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Entonces Eliseo, aquí llega el momento en que tiene que cambiar la historia. No porque vayan a matar a Eliseo, sino porque esto lo que está mostrando es el punto de tensión que ya había, de presión. La nación estaba agonizando. La ciudad estaba agonizando. Y la declaración de Eliseo en el 33 del 6 era, cuando llega el mensajero y dijo, ciertamente este mal de Yahweh viene. ¿Para qué esperar más a Yahweh? Es decir, ¿qué era lo que venía de parte del Señor? La muerte. Él dice, ¿he de esperar la muerte? Es la que responde él. Entonces Eliseo profiere una profecía. Recordemos que Eliseo, eso es algo muy curioso, porque pasa con Eliseo, con Elías y con Yeshua. La verdad es que la escritura, no recuerdo, no sé si exista, alguien más con tales, no sé, particularidades, habilidades, que se mencione, ¿no? Quizás de pronto Samuel, porque ni siquiera Moisés. Moisés todo lo que hacía era porque el Señor le ordenaba que lo hiciese. Levanta tu mano, haz esto, haz aquello, ¿no? Pero estos actúan como de manera tan voluntaria, de manda fuego, pongan las piedras, hagan esto, ¿no? Como que uno piensa, pero ¿de qué tipo de hombres son estos que son tan únicos en un libro que se puede leer digamos que sus historias tienen una distancia en tiempo tan larga que se puede contar en milenios. Y en esas historias solo se encontrar en milenios, por lo menos mal contados, y así abuelo de pájaro, unos 4 o 3 hombres. Como les decía en algún momento, pues tampoco es que la Biblia esté llena de textos como muchos piensan, mágicos, milagrosos. No, la verdad son tan particulares, tan únicos, que merecen esa atención y decir, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué no ahora? ¿No? ¿Y por qué no en otro momento? Bueno, veamos la situación de crisis tan terrible que había en aquella época.
y que no es única, ¿no? Crisis han habido en toda la historia y en todos los pueblos y en todo momento. Hoy mismo hay una crisis grande en Ucrania. Hay una gran cantidad de desplazados. En nuestro país ha habido cualquier cantidad de crisis. Es el país, creo que es el segundo país con más desplazados por violencia en el mundo. Creo que, si no estoy mal, como más de 8 millones de personas sufrieron desplazamiento en Colombia a lo largo de la historia de la guerra interna de nuestro país. Y uno ve situaciones así, de crisis terribles, que uno en la ciudad no ve realmente, pero la gente en sus lugares, en sus barrios, pueblos, allá en medio de la nada, sí, le tocaba esto mismo, comerse a sus hijos, le tocaba comerse su orina, le tocaba asesinar, le tocaba enlistarse en la guerra, le tocaban mil cosas, ver morir a sus padres, que le quitaran sus cosas. Uno dice, ¿cuándo no ha habido crisis? ¿Cuándo no había dificultad? ¿Por qué justo en ese momento se manifestaría un hombre como Eliseo? Él dice, pues no voy a esperar que el Señor me mate. Así que es como si dijese, pues vamos a hacer esto de esta manera. Mañana, escuchen la palabra, así dice el Señor. Y así dice el Señor, es esos pasajes que nos ponen a pensar hasta dónde el profeta hablaba profería simplemente una declaración, o en efecto el Señor le indicaba lo que tenía que decir. Y creo que es lo segundo, porque la Escritura dice que si un profeta habla de parte del Señor, se cumple si fue de parte del Señor. Y este hombre lo que hablaba se cumplía. Así que entendería yo que cuando se queja y le dice, Señor, hemos de esperar la muerte, el Señor le dice, pues no, es como una respuesta realmente. En la narrativa es muy, muy justa, muy limitada y no nos cuenta mucho, pero nos va diciendo cómo van pasando las cosas de una manera rápida y superficial, ¿no? Y se quejó Elías y dijo el Señor tal cosa, ¿no? No es como que nos cuente más cómo fue que él llega a proferir eso, cómo el Señor se lo dice. El caso es que aquí es importante, se pone el nombre del Señor y dice, así ha dicho el Señor. Porque es momento de que entendamos que por más de que se cuente, así sea un hombre con tal poder, no lo hace por sí mismo. Y bien Yeshua, que es el maestro y es el duro, nos lo dice de manera muy contundente todo el tiempo. No las obras las hago yo por mí mismo, sino mi Padre las hace en mí. El poder reconocer que tal poder no es humano, no es común, y solamente puede ser posible de mano del Creador, el Todopoderoso. De los pocos más bien que he mencionado, solamente Yeshua se toma la tarea de dejárselo bien dicho a la gente todo el tiempo. No se quejen conmigo. El que está arriba en los cielos, mi Padre Celestial, me ha dicho que haga esto y lo hago, ¿no? Es decir, él no buscaba mantener sobre sí la gloria, sino dársela al Eterno. Tampoco digo que Eliseo sí lo haga, sino que en la narrativa no intenta expresar eso, sino simplemente va diciendo y se van pasando las cosas. En este caso sí, para lo que va a ser de ese capítulo 7, que lo vamos a leer un poquito rápido porque ya es como se enfatiza de que cómo se resuelve lo que pasa. Veremos cómo era necesario que la nación se entendiera que no era Eliseo el poderoso, sino era el Señor. Dijo él, mañana la flor de harina se venderá en un ciclo, la cebada en un ciclo, en la puerta de Samaria. Es decir, el comercio se va a restablecer y se va a poder comprar harina. La harina, importantísima, es la dieta principal de estos pueblos. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba dudó de esto, no le dicen, ni aunque se abrieran las ventanas de los cielos podría pasar esto. Y Eliseo le dice, pues tú lo vas a ver, pero no vas a poder comerlo. Es decir, incrédulo, tu incredulidad te va a matar. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan vida, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Y estos leprosos dicen, pues ¿para qué nos quedamos? O sea, vamos a morir de todas maneras. Aquí, afuera, de hambre,
o adentro de la ciudad de hambre, o que los sirios nos maten. Pero hay una pequeña, pero probable opción. Y es que los sirios nos perdonen la vida. 4 hombres, cuando uno llega a ese extremo, ¿no? Pues entreguémonos a nuestros enemigos. De pronto se tengan piedad de nosotros y no nos maten. El hambre tal, ¿no? Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegaron a la entrada del campamento de los sirios y no había allí nadie. Porque Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, asnos y campamento como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos. Fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Bueno, la situación es interesante porque les pasó lo que había hecho Eliseo, que Señor, abre sus ojos. Eso es cuando vieron los jinetes, ¿no? Los hombres de a caballo, lo que vieron fue, en su entender, por eso les digo, no creo que sea algo como wow, una visión celestial, no, vieron cosas como reales, ¿no? Como si de verdad estuviesen rodeados y sitiados. Y dijeron: no, el rey de Israel no es que esté sitiado, él hizo alianzas y ya vienen por nosotros. Ellos, más bien, el Altísimo hizo lo que tenía que hacer. Como siempre, el punto de estas historias es entender que todas las cosas que obran en la vida, en las sociedades, en todos los planos internacionales, locales, de lo que sea, el Señor está haciendo lo que tiene que hacer en esas cosas. Y en este caso estos fueron, digámoslo así, engañados de lo que vieron y creyeron algo que fue fue suficiente como para que huyeran. Pero era un campamento grandísimo, porque que leímos al principio, dijo que Ben-Hadad había tomado todo su ejército. Pues debió ser muy grande como para que el rey de Israel se hubiese quedado en su lugar y no hubiese dado guerra a ellos, ¿cierto? El número debió ser tal que cuando llegaron estos leprosos se sintieron ricos, se sintieron muy afortunados. ¿Y quién no? Llegan y todo, o sea, era como un pueblo fantasma, un espejismo. O sea, estábamos sitiados y no nos habíamos dado cuenta que no había nadie. Luego se dijeron el uno al otro cuando empezaron a guardar cosas y a comer. Dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Hay un evangelio, hay una buena nueva, una noticia que tiene que ser anunciada. ¿Por qué nos vamos a quedar con esto solos? ¿Por qué nos hemos de callar esta bendición que es para la nación? Nuestra maldad nos va a alcanzar en tal caso. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron, lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Estaba pues en su momento más tenaz y dijo: no, todo eso es una trampa, no se vayan a poder, no escuchen a estos porque es una trampa, nos quieren matar, se van a aprovechar del hambre y podemos caer como un animalito que va a la trampa, ¿no? Cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos 3. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que han perecido. O sea, tomen de lo poco que hay. Enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres, y los sirios se habían arrojado por la premura.
Volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió, saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo. 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Yahweh. El rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo dicho por el varón de Dios. Este es el que tuvo incredulidad y dijo, no, ni aunque se abrieran las ventanas de los cielos. Y él dijo, pues tú no lo vas a ver entonces. Y este murió en la estampida. La gente, imagínense toda esa gente llena de hambre, y cuando le dicen, hay un campamento de comida, de cosas, de riqueza, pues salieron a lo loco y en esas murió este príncipe. 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por un siclo y un seah de flor de harina será vendida por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Yahweh hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Le sucedió así porque el pueblo le atropelló en la entrada y murió. Hasta ahí vamos hoy. Conclusión. Vamos con algunas conclusiones. Primero, no debemos apresurarnos. Deberíamos más bien no apresurarnos a tomar una postura negativa, aunque las cosas se vean muy mal en la vida. Para el creyente, para el temeroso, para el Hijo de Dios, debe haber un camino también del tipo, Señor, abre mis ojos para ver. Tenemos que aprender a tener una fe diferente, porque creo que solemos desesperarnos a la manera que cualquiera lo hace. Y podemos criticar a Jesse, si Jesse no tenía fe. La pregunta es que nosotros sí tenemos. Yo creo que nos vemos en situaciones mucho más sencillas y nos damos cuenta que no. Cuando no alcanzó el salario, cuando nos enfermó un hijito, cuando nosotros no sé, cosas simples de la vida, pues no simples, sino que pasan con mucha frecuencia, y seguramente nos vemos con menos fe que incluso la gente de afuera. Y con fe me refiero a tener la tranquilidad, la confianza de que pues el Señor tiene las cosas en su control. Ojalá aprendamos como lo que nos dicen estas historias, y a pedir, Señor, abre mis ojos para ver. Y para ver es entender que el Señor está detrás de todo, haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, que de ninguna manera nosotros seremos, digamos que avergonzados, que el que confía en el Señor no será avergonzado jamás, que nuestra confianza en Dios no será defraudada. Y aunque pasare, pues también decir amén. Así fue la voluntad del Señor. Es decir, aprender a tener paz y a vivir las cosas, pero no andar con una actitud de pesimismo, porque esa es la gran diferencia entre por lo menos Jesse y Eliseo, entre el rey de Israel y Eliseo. Cuando vengan las situaciones difíciles de la vida, tenemos que aprender a depositar nuestra tranquilidad, nuestro descanso en el Altísimo, y decir, Señor, hágase tu voluntad. Aprender a confiar que seguramente todo tiene un ciclo, se terminará y empezará uno diferente. Así que no desesperemos cuando las cosas están en dificultad. No desesperemos. Más bien que nuestra súplica sea como una oración constante delante del Altísimo, que estoy seguro que escucha a todos los que confían en Él. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Que el Señor los bendiga. Que tengan un gran Shabbat. Mañana no se pierdan en las cosas, digamos, cotidianas. No vale la pena menospreciar lo que el Señor ha dicho. La verdad es que es una actitud de falta de fe. Pero más bien cuando atendemos a su voz, esa es la voluntad del Señor. De esa manera, cuando lleguen estos momentos como los que leímos, pues más bien no llegarán esos momentos. Porque el punto ahí a entender es que ¿por qué ese pueblo está viendo esa hambruna? Porque así fue profetizado en la Torá. El Señor anunció que cuando el pueblo se desviase, cuando viviese como los paganos, cuando anduviese de la manera inadecuada y olvidase la ley que el Señor le dio, y cuando se apartasen de tal manera, con tal desobediencia, pues vendrían muchos males, y eso incluía esto. Uno en particular que leí hoy y que olvidé citarlo en el momento, y era que las mujeres comerían a sus hijos. Eso está citado en la Torá, que la hambruna los perseguiría, la sed, la espada, todo eso fue anunciado
a ver, como, no, tiempo, como 1000 años atrás, si no estoy mal. Se anunció que todas estas cosas pasarían y el pueblo no advirtió, no se dio por enterado. Pasó todo esto, pero el Señor también, incluso en esa situación, fue compasivo y demostró de una manera, o sea, incluso diciendo ni un milagro salvaría esto, dijo uno por allá, ¿no? Pues no se lo esperaba que pasara algo como eso. A veces nuestra ignorancia es tal, nuestra falta de creatividad nos demuestra que justamente siempre estamos encapsulando a Dios y sus hechos en lo que nosotros esperamos que Él haga, pero Él siempre sorprende. Así que dejémonos sorprender de su amor y misericordia con una actitud de fe. Que el Señor los bendiga. Recordemos las palabras de nuestro Maestro. Él nos dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Que tengan todos una linda noche. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció.
correr.